Bienvenidos a un nuevo video. Él es Eric, yo soy Ricardo y esto es Sanamente. Comenzamos. Hola, bienvenidos. Hoy venimos con un nuevo video, o más bien la continuación del video anterior, hablando sobre Resident Evil, la segunda parte. Vamos a retomar el tema y vamos a platicar sobre esta grandiosa serie de juegos, exactamente, de juegos de zombies, de terror, suspenso y miedo. Aunque si nos ponemos a pensar, dicen que toda persona que en su cabeza se imagina muchas cosas, problemas, cómo resolver un problema, cómo hacerte una vida, una ficción en tu cabeza, es un problema psicótico. Bueno, es un problema psiquiátrico que podemos tener. Ahora, la pregunta es, ¿quién creó Resident Evil? ¿Qué problema psiquiátrico tenía? No es cierto, pero hay que verlo. En cierta manera tenemos historias de zombies ya más antiguas, más viejas, pero no tan sangrientas como estas que se reflejan en los juegos y actualmente también en las series y películas. Pero pasemos a lo interesante de esta historia. Vamos a hablar de una teoría en base a Resident Evil que estuve pensando después de ver la película que salió en el 2021 que se llama Raccoon City. Es Resident Evil, to the Raccoon City, que es Resident Evil, bienvenidos a Raccoon City, en la que te ponen o te plantean una historia basada directamente desde Resident Evil Operaciones Especiales, que era la de Biohazard, donde pues donde salen los grupos especiales de Umbrella y el equipo especial donde sale protagonizado por Lupo, Vector y otros personajes que cada uno tiene diferentes habilidades, donde si ustedes llegaron a jugar ese videojuego podrían enfrentarse a diferentes criaturas o a diferentes personajes o enemigos. En la de Resident Evil, en el videojuego, salen los Tyrant, Lickers, zombies, perros, entre otras cosas. Pero si estamos hablando ahorita de lo que es el live action que están haciendo ahorita de Resident Evil Welcome to the Raccoon City, hay unas buenas cosas donde se ve el desarrollo básico de todo aquel personaje que inició en esta saga. Por ejemplo, tengo mis dudas, pero también quejas, pero no sé si sean quejas, porque al final de cuentas tendríamos que ver si todos los personajes cuando son novatos empiezan de esa forma, en cierta manera. Y en esta lo que vamos a platicar, vamos a poner el contexto primero, que es Resident Evil, bienvenidos a Raccoon City. Esta historia se está basada en el juego, como ya lo había mencionado, en la que te exponen los inicios de cada personaje principal de toda esta saga. Chris, Claire, Leon, Jill, etcétera, etcétera, etcétera. Albert Wesker. Todos estos personajes te lo ponen desde un inicio, cómo inicia su historia en toda la saga, ¿no? Entonces, pero lo curioso de Jill, sí, lo de Jill y lo de Leon, pues como que no cuadró mucho. Y lo de Wesker no cuadró mucho, pero en los personajes no estamos diciendo que su desarrollo sea lo malo, sino cómo pusieron ese traje a otras personas y como que no cuadraron. Pero no se le quita el mérito, porque la mera verdad quedó excelente. O sea, su historia está muy bien desarrollada y está muy bien basada a lo que es a los juegos. Continuemos con lo que estábamos hablando y al punto que quiero llegar de la teoría que surgió después de ver esta película, y es que en cierta manera pues te ponen los diferentes escenarios, ¿no? La ciudad de Raccoon City, el orfanato de Umbrella, la mansión Spencer, los equipos Alpha y Bravo, la historia de Jill, la historia de Wesker,
la historia de Chris con su hermana, ¿cómo se llama? Los hermanos Redfield, la historia de Leon, cómo inició. Entonces te va adentrando en este universo. Y lo interesante de esta película, es que en cierta manera lo que pasa en los videojuegos te lo reflejan muy bien en la película. Se ponen casi detalladamente igual lo que es por ejemplo, la comisaría de los escenarios. Los escenarios te los ponen casi igualitos. La mansión en un bosque perdido, y creo que es Resident Evil 0, cuando llega el equipo Alpha a buscar el equipo Bravo. Hay una escena al inicio que cuando entran se ve cómo se ve la puerta e ingresan a una sala grande con 2 escaleras y una luz muy baja, ¿no? En la película hacen lo mismo, o sea, literalmente casi lo copiaron a un live action. Hay algunas cosas que pues van a diferenciar porque no se pueden hacer en la vida real, o no hubo suficiente presupuesto, pero en cierta manera te ponen inmerso en este asunto. Ahora, al punto que quiero llegar. En la escena del orfanato te ponen a un Chris y a su hermana en chiquitos, en niños. Y el encargado de ellos es el mismísimo científico, ¿cómo se llamaba? Ay, se me fue el nombre. Sale en la primera película. El creador del virus G. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Charles Armstrong. ¿Tú? Charles Armstrong y Alexander. Charles Armstrong. Perdón. Disculpen, mi inglés no es lo mejor. Es que estamos aquí hablando un poco de inglés. Bueno, este personaje aparece en el orfanato como el encargado de esta institución, ¿no? El orfanato de Umbrella, que es el mismo creador del virus G, en base del virus T. Bueno, aquí viene mi duda y mi intriga. Si nos están poniendo en la película y en los juegos nos dieron indicios de que literalmente la mayoría de los personajes principales nacieron, crecieron, fueron educados en la misma ciudad de Raccoon City por la misma compañía Umbrella o corporación Umbrella, ¿qué nos me hace pensar que en cierta manera hay una conexión en toda la historia? Si lo vemos también en la película de Resident Evil, bueno, la miniserie que salió en Netflix también en el 2022 de Resident Evil, donde sale Albert Wesker. Lo malo de todo eso, que su live action lo están haciendo como la D+ del no menciono más allá porque queremos evitar demandas, la verdad, problemas demanda. Sale a Albert Wesker negro. Ahí ustedes se preguntan, ¿por qué Albert Wesker es negro? Si en el videojuego es güero, es güerito. No soy racista, pero hay que apegarse a la situación. Eso es lo malo de los live action y de muchas adaptaciones, que lo quieren hacer muy a la realidad, pero como dice, muy inclusivos. Muy inclusivos. Quieren ser inclusivos para satisfacer al público. Claro está, voy a aclarar, este video no es para quejarnos de que la película aquí o que la película... No, pero perdón, retomo el punto que estaba diciendo de la miniserie. En la miniserie, Albert Wesker está en una residencia, en una zona alejada donde pues obviamente el virus está propagado y las familias viven ahí mientras siguen desarrollando la información del virus y todo. Y pues obviamente tiene hijas. Y si tiene un hijo, yo sé que puede ser un hijo. No, tiene 2 hijas. ¿En la serie o en los juegos? En la serie. En los juegos, él tiene un hijo.
y en la serie tiene una hija que es la chica esta que sale de Welcome to the Spider-Man, la morenita, se me fue su nombre. Esta de... Ay, se me fue. No sabemos los nombres, pero bueno. Donde se empieza a desarrollar, pero si estamos viendo la situación de que en ciertos puntos o en diferentes partes del mundo o diferentes partes de algunas zonas de Estados Unidos, quién sabe, no lo sabemos, están creando o están desarrollando a los mismos antihéroes o a los mismos héroes o a los mismos personajes que van a conseguir sobrevivir, como los hermanos Redfield que estaban en el orfanato. Entonces nos están dando a entender que la misma corporación Umbrella estaba generando sus mismas curas, no simplemente como las curas del virus T, sino también los personajes que van a pelear o los que utilizamos en los videojuegos para investigar y resolver. Uh-huh. Aquí voy a hilar lo que está mencionando él con algo interesante, y en base a lo que estoy hablando o estamos hablando de la conexión que tienen estos personajes principales con toda la trama de Raccoon City, la corporación Umbrella y los virus. Hay una escena en la película del 2000, no me acuerdo que fue de 2005 o 6, no me acuerdo, la primera que sacaron, que en la que están los operativos STARS arriba de su comisaría disparando a todos los zombies que se acercaban. Hay una escena muy icónica donde están hablando los científicos de Umbrella sobre por qué mandaron a Nemesis a la ciudad, sabiendo que la ciudad iba a ser destruida. Y hay una parte donde dice: Nemesis es el prototipo 1 para los siguientes prototipos en las que van a poner a prueba de los que la capacidad, van a poner a prueba la capacidad de los STARS para la supervivencia y la contención de este problema. No, sí, pero también debes darte cuenta que obviamente lo dicen y en ciertas partes está buscando Nemesis, pero la misma corporación Umbrella tiene el control hasta cierto punto de Nemesis, o sea, le mandan órdenes y comandos, pero es el primer prototipo que tiene la posibilidad de ser controlado. Si nos vamos al primero, que es el zombie es simplemente una máquina que busca alimentarse, está muerto, ya no tiene nada, simplemente es la chispa que ayuda a seguir buscando simplemente sus instintos básicos, y el más grande que tiene es alimentarse, por eso se busca. Después de eso hay otros prototipos que tenía mismo Umbrella en la colmena, en la parte de abajo, cuando cuando quieren matar a la Reina Roja, si lo ven en la primera película, les dicen que no deben, tienen unas ciertas jaulas de contención donde están los leakers, los MA39, los MA12, la evolución de los leakers, los señores T. Los Tyrant, pero esos son diferentes que salen en otro. Pero si nos estamos dando cuenta, esos no tienen un cierto control, simplemente son como bestias de caza. Y el zombie es una bestia de caza. Si tú nos lo ponemos en la vida real, que existiera, que estuvieras en una situación, tú el zombie lo puedes aventar, evitas la mordida, el arañazo y sobrevives. Después sigue la evolución del mismo zombie, que era el Crimson Head. Ajá, el Crimson Head. El Crimson Head, que ya es un zombie que ya tiene la habilidad de persecución, de subir. Lo vemos en la Resident Evil, en la película de Resident Evil 5, que cavan hacia la prisión, que cavan concreto, que cavan hormigón, que ustedes decían, ¿cómo es posible que puedan entrar y hacen esa toma donde se está baneando Jill Valentine con su escopeta? Una escopeta 12 con 12 monedas de 25 centavos que son detonadas en aquellos zombies que son un Tyrant.
son los Crimson que ya tienen esa pequeña noción de persecución y buscar su alimento. Esa habilidad más bien sería. Esa habilidad. También tenemos la que son los MA39, que son los perros. Los clásicos perros. Que obviamente tienen la velocidad, la agilidad de un perro. Ahí siempre, si lo ponemos en tela de juicio, aquí permítanme ponerlo en tela de juicio, ¿cómo sería? Si se recuerdan en la película número 2 de Resident Evil, donde salen los niños en el kinder y empiezan a rodear al personaje y lo matan en una aula, los niños chiquitos, ¿ustedes cuántos podrían matar? Bueno, no. Es mucha divagación, perdón. Imagínate, está el Doberman, que es el MA39, Cerberus, o sea, el perro de combate, o sea, el perro de persecución. Imagínate en un chihuahua. ¿Cómo sería eso? ¿Cuántos chihuahuas tú podrías matar? Un chihuahua, o sea, estamos hablando, vámonos por el más grande, el chihuahua tamaño normal, de este vuelo, ¿va? Tamaño de aquí, de mi brazo. Y no hacen ruido. Tiemblan mucho, eso sí. Muerden feo la chingada. Muerden feo, perdón. Muerden feo. No corren mucho. Pero... Imagínate tú. Y de atrás una pinche horda de perros chihuahua. ¿Qué harías tú? No. Pero bueno, si estamos hablando de eso, el virus tiene la facilidad de contaminar muchas cosas. Como los cuervos. Uy, una escena icónica. Los cuervos. Pero perdón, divagué demasiado. Ya divagamos un poco, pero de en cierta manera regresando a lo que estábamos hablando. No, ya en serio. ¿Cuántos chihuahuas podrías matar? No lo sé, la mera verdad. No soy fanático de los chihuahuas. Me gustan los perros, pero chihuahuas como que no los veo como perros. Imagínate un perro nervioso. O sea, no sabes si se está convirtiendo o se está a punto de morir. Pero no, preferiría no decir cuántos chihuahuas mataría. Sería antinaturista. No, como dirían los anti-Greenpeace. No es cierto. Pero bueno, a lo que quiero, lo que está retomando el tema de hace un momento, a la idea que estoy tratando de decir y el por qué tengo esta duda, es que en cierta manera, como lo mencioné, en la película te ponen a la escena donde están los científicos hablando de por qué están mandando a Némesis a cazar a los Stars. Ah, sí, cierto, digo que demasiado, güey. Bastante. Me fui muy... Perdón. Pero, en cierta manera, si estamos hablando de que los Stars, la mayoría de este grupo, está conformado por personas que nacieron, crecieron o vivieron en Raccoon City desde un principio, aquí viene lo curioso, ¿qué te hace pensar que en cierta manera Umbrella no los modificó desde antes? Obviamente Umbrella, si regresamos recordamos del video anterior, Umbrella, el 90 o el 80% de sus beneficios no es de vender medicamentos, sino es de desarrollo armamentario, biológico, biohazard, o sea, para el ejército, para los diferentes ejércitos en el mundo. Si tenemos armas biológicas, si tenemos en especial que consiguieron revivir a los muertos, tenemos, y haciendo un pequeño énfasis que es tal vez salir un poquito fuera de contexto, aunque he visto las series de The Walking Dead, ¿cómo es que se generó el virus de Walking Dead? Creo que hay una escena que lo explique, pero no me acuerdo, yo tampoco lo he visto. No me acuerdo, pero déjenlo en los comentarios. Y luego tendré que volver a ver las 9 temporadas. Hasta las 5 es la buena, después de esas de... Pero bueno. Pero entonces, continuando, al punto que quiero llegar. Si todos estos personajes de Stars, los personajes principales... Igual también los personajes del Alpha y Bravo, porque también es que Umbrella también los envió para ver cuál era su facilidad para poder destruir el virus. Bueno, esto es lo que antes de que perdón, me adelanté.
el punto como un es, chihuahua temblando. exactamente. El punto es, si estos personajes que fueron criados en Raccoon City y son los personajes principales de toda esta saga y fueron criados en sí por Umbrella, como lo que es esta de Alice. Se había mencionado que Alice es un clon, ¿no? ¿Quién les hace pensar que Chris, la hermana de Chris, Wesker y todos los personajes que van saliendo dentro de la saga de Resident Evil, exceptuando los que vienen de externos, que son Leon, Ada Wong y todos ellos? No, pero también aquí en la de esta se ve que Chris Redfield está en la ¿cómo se llama? En Sheriff, ¿cómo se llama? Cuando están en la comisaría. En la comisaría de Raccoon City, donde está en la parte de arriba, si no se acuerdan, en la Resident Evil 3, subías para entrar a la oficina de los Stars, para conseguir las gansos, poder abrir los lockers y conseguir las gemas de colores, y poder abrir el reloj, conseguir una medalla para poder quitar la agua eléctrica, cosas. Reminiscencias. Terrores en aquellos tiempos. Mucho píxeles. Mucho cerebro gastado. Bueno, entonces, y corre cuando decían Stars. Entonces la carga un misil, morí. Entonces, el punto es, ¿qué tal si el orfanato en sí es una enmascaración de los trabajos que tenía Umbrella para manipular y poner a prueba sus experimentos con humanos modificados? Porque vamos a ser un poquito realistas. ¿Qué humano tiene esa habilidad en los juegos de hacer actividades como las que hacen los mismos personajes? Reaccionar a una velocidad casi del gato cuando nos van a atacar. Depende de qué gato. No le crean, hay gatos huevones. Pero ahora la pregunta es, ¿qué tal si en sí Raccoon City es un proyecto más grande, que no solamente era una ciudad que se encontraba a mitad de una... De hecho era un proyecto, por eso estaba la colmena debajo de Raccoon City. A eso es a lo que me refiero, pero más allá, o sea, tú vas y construyes una ciudad, pero es que recuerda en la de Resident Evil 6, donde bajan en Siberia y bajan al búnker donde están las 4 búnkers diferentes, zonas donde sale esta Alice, así Tokio, y empieza cómo empieza la propagación en Tokio. Ya me acordé de la película, ¿no? Ajá. Así que tienen sus domos diferentes domos con diferentes escenarios. Ajá, para todo eso. O sea, donde sale también parte de Raccoon City, de cómo empezó, cómo vuelven limpian todo y vuelven a hacer la simulación, a ver si existe una pequeña variante donde no llegue a un total de caos. Y esas variantes Umbrella, la corporación Umbrella las empezó a desarrollar. Tenemos en cuenta que si están los hermanos Redfield en el orfanato y en la entrada de la llegada del grupo Bravo, que es el grupo Bravo, no el grupo Alfa definitivo de Umbrella. Porque el grupo Alfa que llegó y que se ve ahí que está destrozado en la mansión es simplemente pues un grupo que pues está entrenado, una fuerza especial básica que venía para recuperar datos nada más. Grupo Bravo es una que ya está más especializada en combate y disrupción de situaciones, y el otro grupo Bravo donde sale Lupo, Vector y Hawk, que es el creador de ese grupo, que es una de las mejores, que es el arma especial que tiene Umbrella, el arma definitiva, que puede enfrentarse a Jill, a los Tyrant, a todo, porque tienen todo tipo de curas, hasta también nanotecnología para controlar a los mismos producción de zombies o diferentes prototipos que tienen de ellos. Te das cuenta de que sí, probablemente son armas biológicas diseñadas para contrarrestar al virus, a los virus o a
o una resistencia y obtener un beneficio de ellos. Esa es lo que yo, la pregunta era, ¿qué tal si los personajes en sí, exceptuando los externos, como ya los mencioné, Leon, Ada y todos ellos, en cierta manera, todos son modificaciones, son armas biológicas disfrazados de humanos, implantados con mentalidad humana? No tanto, pero sí, porque en cierta manera, date cuenta, en cierta manera todos estos personajes y la corporación, hacer una creadora de armas biológicas y poner a muchos tipos de enemigos avanzados a pelear contra ellos. Aquí la pregunta es una encuesta: ¿contra quién les gustaría enfrentarse? ¿Contra una horda de 100 zombies? ¿Contra una horda de 20 Crimson Head que son más rápidos y un poco más inteligentes? ¿A una jauría de 5 berserkers, o sea 5 perros? ¿O enfrentarse a Ada Wong, a Wesker, uno a uno? Uno a uno, sí, uno a uno. No nos vayamos ¿Una triada de Lickers o al Némesis? ¿No? Estaría interesante. Pero díganos en los comentarios, los estaremos leyendo. Y bueno, ya para seguir con el tema, ¿qué opinan? O sea, ¿qué tal si en cierta manera los mismos Stars, los mismos personajes principales, son armas biológicas modificadas por Umbrella? No, los Stars no. Tal vez los que están en el orfanato sí. Los Stars fue creado por Raccoon City para que, es ¿cómo decirlo? Como el grupo SWAT para respuestas de eventualidades. Y por eso Umbrella, por eso Umbrella mandó a Némesis para ver cómo se enfrentaban. Ok, vimos que superaron a los zombies, a los Crimson Head, a los perros y a los Lickers. Los pudieron superar con una que otro baja, una que otro rasguño o heridas que no ameritaban que terminaran siendo en zombies. Pero pues llegando un Némesis que no se compara con un Tyrant, porque está el Tyrant T12 que son enormes, mucho más fuertes que el mismo Némesis, y tienen una fortaleza mucho mayor a la evolución del Tyrant T12A, que ya están mutados, que tienen sus garras y tienen la velocidad mucho más rápida. Y no con una bazooka, que eso lo estamos viendo en una de Resident Evil animada, donde los Tyrant T12A se enfrentan ante un tanque y no lo detienen. Bueno, lo paran pero no lo matan. No, solamente como que lo alentan, pero no lo hieren, no le causan ningún daño, sigue su camino. Ese es el punto que les quiero decir, de que en cierta manera, ¿qué tal si los personajes principales? Bueno, mi pregunta es, ¿y si mis personajes principales en sí son armas biológicas creadas por la misma Umbrella? Y que al final de las implantaciones mentales y todo lo que manejaron los Umbrellas para controlarlos a ellos, pues se les revelaron como las máquinas, ¿no? De que cálmate, Terminator. Pero se les revelaron y están en contra de Umbrella y quieren parar todos sus experimentos. Por eso es que ahí la pregunta, si en cierta manera todos los personajes principales que son de Raccoon City en sí son armas biológicas creadas por Umbrella. ¿Un T12 podría vencer a un T-1000? ¿Estamos hablando de Exterminator? Terminator, no de Exterminator. Exterminator. Porque ya está. Bueno, estamos hablando ahorita de un T-1000. De un T-1000 contra un Tyrant 12. ¿Quién ganaría? En definitiva, él ganaría el Tyrant 12. ¿Por qué? Porque el T-1000 tiene hasta cierta manera cierta capacidad. Tiene resistencia, sí, pero no es inmune a que después de cierta cantidad de daño empieza a fallar, empieza más fuerte. Puede sacar una de sus celdas y implosionarse y se lleva el Tyrant. Además que también lleva una Gatling. Pero estamos en cuenta que un T12 de los de Resident Evil
tienen mucha resistencia. Pero el Tienen T-1000, más velocidad. a ver, dime, ¿cuál es el T-1000? No lo estés confundiendo con el T-800. El T-1000. El T-1000 es el líquido. No, entonces ganaría el T-1000 porque tiene la capacidad de, como si es el líquido, puede incluso meterse en el sistema del Tyrant desde adentro. ¿No? Déjenlo en sus comentarios, capacidades. Ya saben, las leemos. Bueno, entonces mi pregunta es, ¿qué opinan ustedes sobre este pensamiento de que en cierta manera los personajes principales de Raccoon City, que nacieron en Raccoon City o fueron creados en Raccoon City, en cierta manera son también experimentos creados por la misma compañía de Umbrella? Bueno, y ya para continuar y ya para concluir más estas divagaciones, estos pensamientos extraños, les recomiendo que vean la película de 2021 de Bienvenidos a Raccoon City. Para los jugadores de Hueso Colorado de la saga Resident Evil, les puede gustar. Ojo, a lo mejor los personajes no son de su agrado, pero en sí la historia y los escenarios se apegan mucho a los juegos y es muy... Eso sí, hay una escena donde el cuervo se ve joya, chulísimo. Pocas de las adaptaciones a live action o reales, no, porque hay tiempo. Hay un live action que dicen que ha sobrepasado mucho y que va a ser para no es spoiler, ojalá me pague Cinépolis, pero es Cómo entrenar a tu dragón. Dicen que estamos hablando de Resident Evil, pero también estamos hablando de live action. Hablamos de Cómo entrenar a tu dragón en el siguiente episodio, de las películas o de la serie. Menos así. Pero bueno, muchachos, les recomendamos que las vean. Para los de Hueso Colorado, no se enojen con los personajes. Yo soy de Hueso Colorado. Es botanera. Yo soy de Hueso Colorado, más sin embargo, hasta de cierta manera comprendo. Pero la mera verdad sí te atrae, te gusta y te la botaneas. Y de cierta manera te hace rememoranza. Para los nuevos que lleguen a verla, y si te atrae y te gusta, siéntate. Eso es todo. Pero bueno, eso es todo por hoy. Él es Eric, yo soy Ricardo y esto fue Insanamente. Nos vemos. Chau.